día de hoy el tema que quiero compartir con ustedes es ¿qué enseña la Biblia acerca de la soltería? Es un tema importante y la pregunta que vamos a contestar es: ¿tendrá la Biblia algo que decir al respecto? ¿Qué piensa Dios de aquellos que están solos? ¿Qué piensa Dios de aquellos que no han podido establecer una relación sentimental todavía? Y bueno, quiero decirles que también en el año 2020, ustedes saben, hace unos años estuvimos en una pandemia y durante ese tiempo, pues como se cerró todo, ¿verdad? Registros civiles, una serie de actividades, pues después de que terminó la pandemia hubo muchos casamientos y obviamente esto se debe no tanto a que la gente pensaba, no sea que vaya a venir otra vez el COVID, mejor me caso, sino que fue precisamente porque ya tenían planes, pero después como se cerró en la pandemia, bueno, creció ese modo de ir y casarse. Ahora, lo importante es que también nosotros vivimos en una cultura, este sistema que nos rodea, donde hay una filosofía muy fuerte en este mundo, y es una filosofía que este mundo predica, propaga y lo hace a veces de manera muy violenta, y para una sociedad que está alejada de Dios, que está vacía y que está con una profunda necesidad, una profunda soledad existencial, la verdad es que para el mundo muchas veces hablar de una persona sola es una calamidad. Esa cultura nos hace creer que estar solos es una fatalidad. Y entonces inclusive eso aún hasta dentro de las congregaciones, aquellas personas que están solas a veces son vistas como personas incompletas, como personas raras, personas o medias personas. Y la verdad es que esto es muy negativo. Esto no es lo que enseña la palabra de Dios. Y nosotros lo primero que tenemos que entender es que en la Biblia encontramos personas que fueron solteros. Y muchas personas que fueron solteros y personas que aún en ese estado fueron plenas. Por ejemplo, tenemos el caso de Jesús. Fue soltero y él desarrolló una vida muy plena, una vida completa. Es más, él fue de gran bendición para la gente que le rodeaba. Pablo también era un hombre soltero y no era menos porque vivía solo. Él era soltero y fue un hombre que sirvió a Dios de una manera increíble. El apóstol Pablo. ¿Qué decir de Juan el Bautista? Otro hombre también que seguramente si hubiera estado en nuestra cultura, Juan el Bautista tal vez hubiera sido señalado como una persona que fracasó, un hombre raro, una persona incompleta. Pero estas personas que acabo de mencionar alcanzaron una tremenda plenitud y un tremendo significado en sus vidas. Tuvieron un alto sentido de realización. Fueron felices. ¿Por qué? Porque hicieron la voluntad de Dios. Podemos también mencionar en el Antiguo Testamento a personas como Daniel. No fue un pobre tipo, ¿verdad? Daniel fue un hombre que inclusive, fíjense ustedes, llegó a un imperio siendo esclavo, siendo cautivo, y aún en medio de esas circunstancias él terminó siendo el segundo en el imperio. Y no solamente fue el segundo en el imperio de Babilonia, sino que cuando cambió de dueño el imperio, vinieron los persas, siguió él siendo un hombre lleno de la capacidad de Dios, y era una persona sola, era una persona soltera. Ahora, ¿qué es esto de la soltería? La soltería es algo que es un regalo de Dios. A veces Dios a sus hijos les da regalos. Yo no sé si a ti te ha pasado que de repente alguien te ha dado un regalo que no esperabas. Algo que de repente es un regalo de Dios y esto viene de Dios y tú dices, no me lo esperaba, pero este regalo me ha hecho muy feliz. Y a veces Dios da un regalo y que te hace mucha ilusión, por el cual tú llevas orando mucho tiempo, ¿verdad? Y es un regalo especial y Dios te dice, te lo voy a dar. Y entonces ese regalo te lo da Dios, pero a veces cuando lo recibes, de repente dices, ¿y ahora qué hago con este regalo? ¿Y esto para qué es? Bueno, Dios nos da diferentes regalos. En un momento puede que no te guste tanto, puede que no entiendas qué hacer con él, pero es un regalo de Dios y obviamente nos entrega a nosotros sus regalos. Tanto el regalo de la soltería
lo recibimos de Dios, pero también el regalo del matrimonio. Entonces ambos son un regalo. Entonces en un momento, por así decirlo, un soltero que ha recibido un regalo de parte de Dios, como la soltería puede cambiar ese regalo y lo puede cambiar, ¿verdad? Así como una catapixia, ¿no? ¿Se acuerdan de esa frase? Lo cambia ese regalo de la soltería por un regalo precisamente del matrimonio. Ahora, ¿por qué lo hace Dios así? Porque Él es nuestro Padre, Él nos conoce, Él sabe lo que tiene que darnos a cada uno de nosotros. Sus regalos, ¿sabes qué dice la Biblia? Si son su voluntad, los regalos de Dios son buenos, agradables y perfectos. Entonces lo que necesitamos es recibir con fe ese regalo. Lo tenemos que recibir con fe. O sea, Señor, gracias, esto que me estás dando, tal vez ahora mismo no lo entiendo, tal vez ahora mismo me confunde un poco. Yo con sinceridad te podría decir tal vez que no lo entiendo, pero con fe lo recibo porque sé que viene de tu mano y será bueno para mi vida. Y precisamente es del tema que yo quiero hablar, el regalo de la soltería. ¿De dónde dice la palabra de Dios que la soltería es un regalo? Acompáñeme a 1 Corintios. No vamos a leer todo el capítulo, pero el capítulo 7 de 1 Corintios nos habla de ello. Todo el capítulo tú lo puedes leer. Y dice así los versículos del 7 al 9. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Está hablando Pablo, él era soltero. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe esta carta a los Corintios. Corinto era una ciudad. Y los cristianos de esa ciudad parece ser que le mandaron una carta al apóstol Pablo haciéndole algunas preguntas. Y donde también en esa carta le contaban acerca de algunos problemas que había dentro de la iglesia. Y entonces esta primera carta a los Corintios es la respuesta de Pablo a la carta que le envían los Corintios. Es la respuesta. La iglesia de Corinto le manda una carta a Pablo donde le dice cosas que están sucediendo, le hace algunas preguntas, le cuentan de algunos problemas, y el apóstol Pablo, cuando tiene que mandar su carta, lo hace entonces con varios propósitos. ¿Cuál es el propósito? Número 1, él quiere enseñarles doctrina. En Corintios también vemos que Pablo está solucionando algunos problemas internos, por ejemplo, relacionados con la cena del Señor, etcétera. Y ahí hay varios problemas, y uno de estos temas que él aborda es la inmoralidad sexual. En este capítulo de 1 Corintios 7 se habla de la inmoralidad mucho, y también se habla del sexo dentro del matrimonio. Se habla también de los conflictos que un matrimonio tiene, cuando un matrimonio debe separarse, cuando un matrimonio no debe separarse. O sea, nos habla la Biblia de estos temas también. Por eso es que el capítulo 7 de 1 Corintios es un capítulo muy importante, y ahí se habla acerca de los solteros, de la soltería. Y entonces lo primero que llama la atención es que la Biblia muestra a la soltería como un don de Dios. Es un regalo de Dios. Mire, verso 7, vamos a verlo nuevamente para que podamos hacer el énfasis. Dice ahí: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, Pablo, soltero, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Unos a la verdad de un modo y otro de otro. Cada uno tiene su propio don de Dios, y esa palabra don es una palabra que se traduce regalo. Cada uno tiene su regalo de parte de Dios. Ahora, al investigar un poco sobre esta palabra, parece ser que la gran mayoría de los comentaristas bíblicos dicen que este regalo, este don, es exactamente igual a los de los otros dones espirituales. Los pone en el mismo nivel. Dios da dones para edificar la iglesia. Estoy hablando de dones de sanidad, de milagros, de fe, de interpretación de lenguas, etcétera. Dios te puede dar el don de la enseñanza, el don de la misericordia, el don de presidir, y Dios te puede dar el don de ser soltero para la gloria de Dios, para edificar la iglesia. Entonces, tanto el matrimonio
como la soltería son regalos de Dios. Si alguien aquí está casado, bueno, ese es tu regalo. La persona que tienes a tu lado, aunque lo dudes, es tu regalo. Si es tu esposo, tu esposa. Ahora, obviamente, van pasando los años, pero ahí está ese regalo, ¿no? Dios te lo dio. Ahora, si estás soltero aquí, tú también tienes un regalo de parte de Dios. Ahora, una pregunta, no responda en voz alta, porque no queremos aquí dañar susceptibilidades, pero ¿cuál de los dos regalos será mejor? ¿El regalo de la soltería o el regalo del matrimonio? ¿Cuál de los dos? No responda en voz alta. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta, ¿sabes cuál es? Los dos. Ambos son buenos. ¿Por qué? Porque vienen de parte de Dios. Porque los dos regalos también tienen sus ventajas y tienen sus inconvenientes, ambos. El ser soltero tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. El ser casado tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, ambos. Cada regalo tiene un propósito diferente y es importante que entendamos, a modo de introducción, que los cristianos que están solteros no piensen, ¿verdad?, que son cristianos de segunda categoría. No. ¿Cuántas personas el día de hoy están sufriendo pensando que les falta algo? Y este mundo así te deja ver, es que me falta casarme, es que estoy soltero, estoy soltera, me falta algo, me siento incompleto. Mira, querido hermano y amigo, te quiero decir algo y te debe de quedar muy claro a ambos. Tanto a los que están casados como a los que están solteros, tú vas a estar completo en tu vida. ¿Sabes cuándo? Cuando tengas a Cristo. Porque Cristo es el que nos llena. Amén. Si tú lo tienes todo y no tienes a Cristo, no tienes nada. Y si te falta una esposa, un novio, un marido, hijos, o si te faltan tus padres, pero tienes a Cristo, mira, tú lo tienes todo. Lo tienes todo. Si estás casado y estás escuchando, utiliza tu matrimonio entonces para la gloria de Dios. Si estás soltero, utiliza también ese estado para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. Entonces, esta predicación, aunque va dirigida, por así decirlo, estamos hablando de qué es la soltería según Dios, sirve para todos. Sirve para los casados y sirve para los solteros. Pero especialmente me gustaría que prestaran mucha atención las personas que están aquí en esta sala, que son solteros, que son viudos y que son divorciados. Es para todo el mundo y lo vamos a ir entendiendo, pero especialmente para aquellos que están en este estado, solteros, viudos o divorciados. Todo lo que vas a escuchar en los próximos minutos es para ti. Así que cada vez que yo diga el término soltero, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a ese término: solteros, viudos y divorciados. Hay un libro, por cierto, que se llama 7 mitos sobre la soltería. Si alguien lo puede adquirir, 7 mitos sobre la soltería. ¿Cuáles son esos mitos? Te los doy rápidamente, pero lo más importante es que tú los leas. La soltería es demasiado difícil, requiere de una vocación especial, significa ausencia de intimidad, significa ausencia de familia. La soltería obstaculiza el ministerio, desperdicia la sexualidad y la soltería es fácil. Son mitos de los que nos habla este libro en cada capítulo. Toda la iglesia, y es por eso también este tema, porque todos nosotros como cristianos debemos entender la enseñanza bíblica sobre este tema. Necesitamos saber lo que dice la Biblia acerca de los solteros. Ahora, vamos a ver 3 características sobre la soltería bíblica en primer lugar. Y es importante añadir este término bíblico, porque hay una gran diferencia entre ser un soltero que no cree en Dios a ser un soltero que cree que tiene a Dios en su vida. Entonces, esas 3 características sobre la soltería, lo primero que vamos a ver es las dificultades de la soltería. Por supuesto que hay dificultades, porque uno de los mitos que dice este libro, que aborda este libro, el último, es: la soltería es fácil. No es verdad. Por supuesto que hay dificultades en la soltería. Y si decimos que no hay dificultades, nos estamos engañando. La soltería, al igual que el matrimonio bíblico, tiene varias dificultades. Lo que sucede es que en nuestra sociedad, en el mundo en el que vivimos, la gente está dispuesta a permanecer soltera. ¿Para qué? Para disfrutar del sexo. Entonces muchos solteros tienen esta idea: o sea, como yo estoy soltero, puedo disfrutar del sexo sin tener un anillo en la mano,
sin tener un compromiso. Puedo ir por aquí, por allá, tener una relación con una persona, tener sexo libre y ¿sabes qué? Piensan que eso es la soltería y no quieren hacer un pacto, no quieren decir a una persona yo voy a estar contigo, sino que quieren vivir en unión libre, ¿verdad? Y si no funciona, pues mira, cada quien por su lado, no quieren compromiso. Entonces la gran mayoría de nuestra sociedad quiere disfrutar de la soltería. Hay mucha gente que quiere disfrutar, están solteros, ¿por qué? Porque quieren tener sexo libre, a veces viviendo en una misma casa, a veces cada quien vive en su casa, casas separadas, y cuando se ven tienen un encuentro sexual, un encuentro que incluye relaciones sexuales. Pero miren, nosotros a la luz de la Biblia, nosotros creemos que el sexo es para el matrimonio, que el sexo es solamente dentro del marco del matrimonio. O sea, en otras palabras, la primera dificultad entonces que va a encontrar un soltero cristiano, sin lugar a dudas, va a ser esa tentación sexual. Acompáñeme a 1 Corintios capítulo 7, verso 1. La primera dificultad que un cristiano soltero, sin lugar a dudas, va a tener es la tentación sexual. Dice así la Biblia: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahora, permíteme que explique este versículo. Pablo no está en contra del matrimonio. Pablo no está en contra del sexo en el matrimonio. Más bien aquí específicamente está hablando, miren el verso 2 lo que dice: pero a causa de las fornicaciones, a causa de la inmoralidad sexual, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. O sea, Pablo nos muestra que el problema que había en Corinto era ese, la inmoralidad sexual. Esa palabra inmoralidad sexual viene de una palabra en el original, es porneia. Y Pablo dijo que teníamos que huir, que tener cuidado con porneia, con la inmoralidad sexual. ¿Y qué significa esta palabra? La palabra porneia significa fornicación. ¿Qué es una fornicación? Relaciones sexuales fuera del matrimonio, eso es fornicación. O sea, una persona que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio está fornicando. ¿Qué más significa? Prostitución. ¿Qué más? Homosexualidad. O sea, esta palabra porneia, con el paso de los años se generó esa palabra pornografía. Fue pasando porneia, inmoralidad, porneia, fornicación, porneia, prostitución, pornografía. Y pornografía viene de ahí, de inmoralidad sexual. O sea, Pablo está diciendo a todos los solteros y a todas las personas: tengan cuidado con porneia, tengan cuidado con la fornicación, tengan cuidado con la homosexualidad, tengan cuidado con la pornografía. Porque, ¿sabes? Corinto era una ciudad sumamente inmoral. De hecho, Corinto, ¿sabes? Se tenía un dicho en aquel entonces: ya te fuiste a corintianizar. O sea, me fui a corintianizar. Era una ciudad donde la gente le gustaba todo eso. Así más o menos sería como el día de hoy en Las Vegas, ¿no? Tú sabes que en Las Vegas hay un dicho. ¿Cómo dice ese dicho? Lo que pasa, ¿qué? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Son lugares donde se promueve mucho la inmoralidad sexual. ¿Y saben qué ha pasado? Han pasado 2000 años y en nuestro contexto nosotros somos muy parecidos a Corinto. Estamos bombardeados de sexo. Hay sexo por todos lados. Desde los niños pequeños están bombardeados de sexo en todos lados. Por cierto, mis amados, tú debes de tener cuidado cuando dejas a tus hijos y les dejas el celular para que estén viendo ahí a Bob Esponja o para que estén viendo ahí alguna caricatura, porque ese niño le va a empezar a hacer el scroll, ¿verdad? Los niños, ¿verdad? Son muy hábiles. Parece que traen un nuevo chip y le empiezan a dar ahí el scroll a las pantallas y al rato se encuentran con pornografía. Dicen los estudiosos, los sociólogos, que el día de hoy se está consumiendo pornografía de parte de los niños a la edad de 8 años, 8 añitos. Sexo en el celular, sexo en la música, sexo en las redes sociales, sexo en las series, sexo en la escuela. Y en la escuela se está promoviendo demasiado ese tipo de videos. Los niños con 8 o 9 años hablan del sexo. El día de hoy ya, o sea, más bien, ¿qué quieres saber, papá? O sea, por ese motivo, Pablo en el versículo 9, míralo, qué interesante, en el versículo 9 dice: pero si no tienen don de continencia,
pues mejor es casarse que estarse quemando si no tienes don de continencia. Pregunta, ¿qué es don de continencia? No contingencia, continencia. O sea, si tú tienes una relación con una persona, mejor que estar teniendo relaciones sexuales sin estar casado antes de quemarte. ¿Qué dice ahí Pablo? Cásate. El don de continencia entonces es la capacidad que Dios da de controlar los impulsos y deseos sexuales. Y también es un don de Dios, y es un don de Dios que los solteros deben pedir. Mientras yo esté soltero, tengo que pedirle a Dios: Señor, dame ese don de continencia, porque ese don de continencia capacita a una persona para controlar sus impulsos sexuales, para vivir en castidad o en celibato, sin frustración. ¿Qué es el celibato? Es esa persona, ¿verdad?, que tiene esa capacidad de controlar, de tener dominio propio en sus impulsos sexuales. Si alguien aquí en este salón está luchando con la tentación sexual y eres dado a la pornografía, eres dado a la fornicación, o sea, pídele a Dios que te dé el don de continencia. Señor, yo necesito ese don. Amados, la verdad es que, miren, en los años que yo tengo de estar predicando la palabra de Dios, que más o menos son como alrededor de 40 años, yo he oído a las personas orar para que Dios les dé dones. Señor, dame el don de lenguas. Señor, dame el don de milagros. Otros dicen, dame el don del apóstol, ¿no? Dame el don de profeta, de evangelista. Pero, ¿sabes una cosa? Creo que nunca he escuchado a alguien que le diga, o por lo menos yo no lo he escuchado: Señor, dame el don de continencia. Pídele a Dios, hermano. Ayúdame, Señor, quiero agradarte a ti. Dame un don donde yo no pueda estar ahí, ¿verdad? Babeando en las banquetas por el sexo, Señor. Donde yo pueda enseñorearme sobre el sexo, y no que la pornografía sea mi dueña, no que la pornografía me cautive, me esclavice. Y Dios te puede dar ese don. La pregunta: ¿alguien le ha pedido a Dios ese don alguna vez? No levante la mano, solamente dígalo. En tu soltería, en tu noviazgo, aún los noviazgos deben de pedirle a Dios este don. Señor, ayúdame, Señor. O sea, en otras palabras, existe un don de continencia, y ese don de continencia debe estar acompañado de los solteros. Entonces, si hay alguien aquí, mis amados, que entre nosotros tiene una relación de noviazgo, ten cuidado, porque mira, hay una idea que a veces corre en los solteros que dicen: yo me voy a casar para no quemarme. Hermano, siento que me estoy quemando, ya me está saliendo humo. Me voy a casar rápido porque no quiero ya caer en un pecado de fornicación. Cuidado, no te cases tan rápido. Mira, en primera, no te tendrías que casar con alguien que no tiene a Dios en el centro de su corazón. Porque muchas veces hay personas que por arreglar, ¿verdad?, por arreglar ese deseo, se casan, y al final se casan con alguien que no tiene a Dios en su vida. Y entonces sí, pueden disfrutar probablemente del sexo, pero miren, lo importante no es disfrutar de eso. Lo importante de un matrimonio, ¿sabes qué es? Es que Dios esté en el centro de tu matrimonio. También quiero dar algún consejo para aquellas personas que están aquí y tienen una relación de noviazgo. No es recomendable tener una relación de noviazgo muy larga. Imagínate que un chico, una chica, de repente tienen una relación de 7 años, de 5 años, y no estarse quemando. O sea, no puede ser. Vas a estar arañando las paredes. Vas a estar ahí todo afectado. Vas a estar luchando constantemente con eso. Seas hombre, seas mujer. ¿Por qué? Porque no somos de hule, no somos de palo, sentimos, tenemos emociones. Por eso es muy recomendable, ¿verdad? Y sé que también que esto estoy diciendo es algo anticultural. Y a lo mejor alguien puede decir: no, este hermano está en el cerro. Este hermano está pasado de moda. Pero mire, tal vez alguien que viene por primera vez pueda pensar eso. ¿Pero esto qué es? Bueno, eso es lo que la Biblia dice acerca de la sexualidad, del noviazgo y del matrimonio. Y yo entiendo, ¿verdad?, que te puede extrañar mucho. Lo entiendo perfectamente porque sabemos la cultura en la que vivimos, pero esto es la voluntad de Dios. Y en este terreno es donde Dios ha puesto felicidad. Muchas veces viene alguna pareja con 2 chicos, ¿verdad?, ahí de 17, 18 años, y de repente te dicen: somos novios. Y la verdad es que a veces tú los ves y tú dices: pero ¿cómo? O sea, es que es mi novia. Una pregunta para esos jóvenes, ¿no? Oye, ¿y ya podrías sostener a esa chica? O sea, ¿tienes ahorros ya para sostener a esa chica?
Bueno, sí, tengo creo que 2,000 pesos en la cuenta, ¿no? Oye, ¿ya terminaste tus estudios? ¿Eres tú ya un hombre? ¿Eres tú ya una mujer? ¿Tienes tú la capacidad de sacar a esa familia adelante y decirle a esa mujer, te voy a cuidar, te voy a proveer? Mira, no se debería de empezar un noviazgo hasta que no fuéramos maduros, hasta que no tuviéramos la capacidad de poder crear un nuevo núcleo familiar. Porque la Biblia dice en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esa palabra conlleva muchas cosas. Por ejemplo, conlleva madurez, de que la persona es capaz, es una persona independiente para poder formar un hogar, una familia. Pero si un chico con esa edad, ¿verdad? No sé, 17, 18, 20 años, todavía le quedan 4 años de carrera, empezar a trabajar, pagar la renta de un departamento. Mire, ¿qué va a pasar? Se van a quemar. No te vas a aguantar la tentación sexual de estar con un chico o una chica a solas. No vas a poder. Por eso Pablo, ¿qué dice? O sea, no te quemes. Antes de quemarte, cásate, pero si todavía no te puedes casar porque no están las condiciones, no hay la madurez, bueno, entonces, ¿qué tienes que hacer? Señor, dame el don de continencia, ayúdame, Señor. Mejor sean amigos, no se comprometan. Y el último de los consejos para alguien que está aquí soltero, y me refiero, ya dije, solteros, divorciados, viudos. Si alguien está aquí en este salón, quiero decirle de parte de Dios, se puede vivir feliz sin sexo. El mundo te dice que no. Pero mira, se pueden vivir felices sin sexo. No te creas la mentira del diablo. El cristiano soltero, si hay algún cristiano aquí soltero, ¿verdad? Tiene un llamado al celibato mientras viva como soltero. ¿Qué es el celibato? Ya lo mencionaba hace un momento. El celibato consiste en la abstinencia de las relaciones sexuales mientras estás soltero. Así que soltero, soltera, huye de la fornicación, huye de la pornografía, huye de todas esas cosas, porque esas cosas son solamente charcos que van a dañar tu alma. Es como comer las algarrobas, es un alimento que no te va a llenar, que no te va a nutrir y que al contrario va a afectar tu alma. Y las personas muchas veces, cuando ya han generado mucho de eso en sus vidas están dañadas. Ya no pueden ver a las personas con ojos diferentes, lo ven con esa mirada de deseo. Y entonces Jesús vino con esa mujer samaritana. ¿Y qué le dijo a la mujer? Le dijo, si tú me pides a mí, yo te voy a dar de otra agua, y esa agua te va a saciar, esa agua te va a llenar, esa agua va a ser mejor que los 20 minutos de placer que tú tengas. Esa agua es mejor y que tú vas a andar, es mejor porque es un agua que te va a satisfacer, un agua que sacia tu alma, dice. El que venga a tomar de este pozo, le dijo el Señor a esa mujer, va a volver a tener sed, pero el que tome del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Ese es nuestro Dios. Y Dios nos ha dejado diferentes medios de gracia para vencer la tentación sexual. ¿Cómo puedo vencer la tentación sexual, hermano Sergio? Primero, llénate del Espíritu Santo. Busca la llenura del Espíritu Santo. Estoy convencido que alguien que está lleno del Espíritu Santo puede vencer cualquier tentación. Jesús, lleno del Espíritu Santo, venció las tentaciones en el desierto. Y alguien que está lleno del Espíritu Santo puede vencer. En segundo lugar, refúgiate en la oración. Hermano, estás viudo, estás divorciado, estás soltero, refúgiate en la oración. Dedica tiempo a la oración. Profundiza en las Escrituras y además sirve a Dios en lo que puedas. Involúcrate en algún servicio y disfruta de la amistad, disfruta de las cosas buenas que hay en este mundo, porque todo esto Dios lo ha dejado, son medios de gracia para que podamos resistir la tentación sexual. Obviamente no estés a solas, ¿verdad? No estés ahí viendo el video, cosas que tú sabes. Ahora, el día de hoy, los teléfonos pues son más inteligentes a veces que nosotros. Y tienen unos algoritmos que cuando tú has buscado ciertas cosas en tu teléfono, te van a aparecer muchas cosas. Y te van a aparecer cosas relacionadas a eso que buscaste. ¿Por qué? Porque digamos como que te están vigilando y entonces ahora ya saben tus gustos. Entonces échale una miradita a tu teléfono a ver qué es lo que más te sale. Eso que más te sale es lo que saben ellos que te gusta. Segunda dificultad para aquellos que están solteros. Estamos hablando de las dificultades, ahorita vamos a hablar de los beneficios, pero lo primero es la dificultad, la segunda es la soledad. Es una de las grandes dificultades que atraviesan los solteros. Por cierto, ¿verdad? No es lo mismo ser soltero a los 20 que a los 40 o a los 50.
No es lo mismo estar divorciado que viudo. Pasan diferentes situaciones en la vida y lo sabemos porque hay personas que lo comentan. Y tiene que ser realmente duro estar en casa a una cierta edad y que te acompaña solamente el silencio. Un día, otro día, y de repente te despiertas y vas a desayunar solo. Es duro. Hay muchas personas que viven en esta situación. Y por lo tanto nosotros debemos de tener cuidado, ¿verdad? Tenemos de tener cuidado con personas que están en un momento así. Y hay que evitar, hermanos, la iglesia. Nosotros debemos evitar sacar esas frases. Porque hay frases inclusive que las soltamos así muy rápido, ¿verdad? Que de repente tú ves un soltero y le dices, ánimo, no estás sola. Ánimo, no estás solo. Ánimo, que Dios está contigo, que no estás sola, alégrate. A veces podemos ir dando ese tipo de frases. ¿Es incorrecto? Pues no del todo, pero si hay alguien, obviamente, eso es una realidad. Dios está contigo de verdad. Cuando tú te despiertas en la madrugada y solamente te acompaña el silencio, Dios está contigo, Dios está con nosotros porque Él ha prometido estar todos los días hasta el fin del mundo. Eres tú un viudo, un divorciado, Dios está contigo. Eres cristiano, el Señor está a tu lado, gloria a Dios. Aquella persona que está en esta situación, tienes a Dios y eso es un privilegio muy grande. ¿Por qué? Porque a pesar de que tú estés ahí solo en la mesa, no estás desayunando solo, el Señor está contigo. Pero también quiero decirte que esto es cierto y es una gran bendición. Dios nos ha creado también para que nosotros necesitamos relaciones personales con personas. Y es verdad, Dios está conmigo, pero también Dios quiere que tengamos relaciones con otras personas. Y por cierto, miren, Dios nunca ha estado solo. Acuérdense que Dios es uno, pero Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, los tres son uno. Ellos nunca han estado en soledad. Cuando uno va al principio de la palabra, nos muestra algo muy impresionante en el huerto del Edén, donde dice la Biblia que todo era perfecto, donde dice la Biblia que el hombre podía comer de todo, disfrutar de todo, era el lugar ideal. No ha habido un lugar tan hermoso como el huerto del Edén. Ahí colocó Dios a Adán, ahí colocó a Dios a este ser, un lugar perfecto. Y además, para que no se aburra, ¿verdad? Le pone muchos animales como un zoológico ahí. Y obviamente Dios le pone a esos animales y Dios dice, es bueno. Todo es bueno todo lo que he creado. Pero de repente ve a Adán solo y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Ahora, todo eso antes del pecado, ¿verdad? Donde parece todo perfecto. Y hay un estribillo ahí que se repite, es bueno, es bueno, es bueno. Pero después, o sea, Dios observa, ve a Adán que después de estar con la cebra, el león, la tortuga, el rinoceronte, el hipopótamo, y Adán anda un poco perdido por el huerto, de repente lo ve aburrido, se quiere comunicar con el hipopótamo, no le hace caso y se va. Y de repente el Señor dice lo contrario, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Dios dice al hombre, no es bueno que el hombre esté solo. Qué interesante. Adán tenía todo, pero aún así, antes del pecado, Dios vio que eso no era bueno. Ahora, muchas veces creemos que para evitar la soledad, Dios ha creado solo el matrimonio. No. El matrimonio sí, pero aquí lo que estamos viendo es que Dios ha creado la relación con otras personas, con tu prójimo. Dios ha creado a personas para que tú no estés en soledad. Soltero y soltera que me estás escuchando, Dios ha dejado a tus padres, a tus hermanos. Nos ha dado una comunidad, una iglesia, mis amados, donde podamos sentirnos acompañados. Sentirnos, ¿verdad?, que no estamos solos. Y fíjate, es algo que es también muy bueno, empezar a valorar las relaciones con otras personas. Valora a tus padres, valora a tus hermanos, valora a tus amigos. Pero ¿sabes qué? Dios, para llenar ese vacío, también ha dejado la iglesia, una comunidad de cristianos. Si estás soltero, tú puedes mirar alrededor y tú puedes ver personas que Dios ha dejado para ayudarte en tu soltería. Realmente la iglesia cumple un papel importante en la soltería de los hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos la familia de Dios. Deberíamos de ser una familia, actuar como una familia. Y yo quiero animar a los solteros, ¿verdad?, a que tú luches contra la soledad con tu relación con Dios y también pasando tiempo con Dios, pero también
con una relación horizontal con hermanos, con personas que están a tu alrededor. No estás solo. Si estás aquí soltero, mira, relaciónate con otros. Involúcrate con otros. Abre puedes discipular a una persona. Y ese es un llamado precisamente para los que somos parte de esta iglesia. Nosotros como iglesia debemos ser responsables de cuidar de estos hermanos solteros, viudos, divorciados. Si son parte de la iglesia, que se sientan parte, ¿verdad? Que se sientan parte de nosotros. Entonces, mis amados, tenemos que cuidar, tenemos que atender a los solteros porque son nuestros hermanos en el Señor. ¿Qué harías tú si tu hermana estuviera soltera? ¿Qué harías tú con un hermano que está soltero? ¿Verdad? Acompañarle, animarle, orar por él, llamarlos, ayudarlos en sus necesidades. Conozco hermanos que son viudos, que ya tienen edad y ¿saben qué? Hay que llamarles, hay que estar cerca de los hermanos. No están solos. La pregunta, ¿alguien de ustedes se ha acercado a algún hermano que está viudo, que está viuda, que está divorciado? O sea, inclusive, hermanos, tenemos nosotros que tener esa sensibilidad. Hermano, necesitas algo porque hermanos viudos pues ya son de edad, son grandes, de dar con ellos un paseo, ¿verdad? Inclusive algún hermano, vámonos de vacaciones, vámonos unos días a disfrutar, ¿verdad? Un rato de actividades con los hermanos que están viudos, divorciados. Entonces, mis hermanos, los solteros que están aquí son una bendición. No están solos. Entonces, primera dificultad que tienen los solteros es las tentaciones sexuales. En segundo lugar, la soledad. Y en tercer lugar, ¿cuál es una tentación también fuerte para los solteros? Empezar a vivir una vida egoísta. Solamente estar pensando en ellos mismos. Ten cuidado. Como tienes dinero, ¿qué haces con lo que te sobra? ¿En qué piensas? ¿Solamente piensas en ti? Ya salió el nuevo iPhone. Va a salir el nuevo teléfono y solamente estar pensando en tus propios intereses, en tus propios gustos. ¿Sabes qué? El peligro de un soltero, una desventaja, es que empiece a vivir una vida egoísta. ¿Y sabes qué se está dando? En Europa, por ejemplo, ahora se está dando un nuevo tipo de vida. Antes los solteros en Europa se iban de sus casas a vivir aparte. Y entonces dejaban a sus padres, se iban a los 18 años, ¿verdad? Ya me voy. Y entonces voy a vivir mi soltería. Y bueno, vivían ahí, se rentaban un departamento, vivían 3, 4 en un mismo departamento, ahí con sus roomies y pagaban sus gastos. Pero como ahorita ha subido tanto la vida, no hablemos de una renta en París, ¿no? De un pequeño cuartito, 4,000 euros. ¿Quién puede pagar eso? Entonces, ¿sabes qué están haciendo los solteros? Regresando a sus casas para seguir disfrutando de la vida. Y allá, mira, cuando viven ahí con otros compañeros, agarran 4 cuadritos de papel higiénico. Una servilleta la parten en 2. Porque saben que cuesta. Pero van con los padres y agarro todo el rollo. Y agarro 2 servilletas o 3. ¿Por qué? Porque entonces, bueno, el papá paga. Eso es egoísmo. Entonces, cuidado. Hay que tener cuidado de estos 3 peligros. Cuando uno está solo, es muy fácil solamente dedicarte a satisfacer tu propia necesidad y te vuelvas una persona indiferente a los demás y te olvides de cómo están viviendo los demás alrededor de tu vida, y entonces tú te vuelvas una persona egoísta, hacer lo que quieres, cuando quieres, con quien quieres, vivir una vida centrada en ti mismo. Y mira, esa soledad a veces puede llevar a personas a vivir ese estado de egoísmo. Entonces, esas son las desventajas. Primera los Corintios capítulo 7 verso 32. Yo quisiera hacer una pregunta, hermano Sergio, pero entonces el matrimonio no tiene también dificultades. ¿El matrimonio será un paraíso? Mira lo que dice Primera Corintios 7:32. Quiero decirte que en el matrimonio hay muchas más dificultades que en la soltería. Quisiera pues que estuviera sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de ¿qué dice? De las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno está soltero, ¿sabes qué pasa? Que puedes caer en el error de idolatrar o de idealizar el matrimonio. Y entonces dices, yo me quiero casar, estoy deseando casarme. Y cuando yo me case voy a ser súper feliz, voy a tener un hombre, voy a tener una mujer. Y muchos de los que luego están casados, pregúntales,
No, mejor quédate soltero. Quédate soltera. Lo que quiero que entendamos, hermanos, es que muchas veces nos creemos esas mentiras, que el soltero está incompleto y diciendo, me tengo que casar, porque cuando me case, mira, yo estaré pleno, realizado, ya podré tener relaciones sexuales. Pero hermanos y hermanas, seamos sinceros, el matrimonio es difícil. El matrimonio, estoy convencido que hay muchas más dificultades que la soltería. ¿Sabes por qué? Porque en la soltería tú estás solo, en el matrimonio tú estás con otra persona. Y un teólogo dijo esto, hay un libro, habla precisamente de los problemas del matrimonio, y dice este teólogo, el matrimonio es la unión de dos pecadores. Cuando tú estás soltero, te tienes que aguantar a ti mismo, que también eso es un reto. Pero mira, te puedes dormir una siesta de 3 horas, te puedes mirar en el espejo, puedes hacer algo, pero cuando estás con otra persona y es pecador igual que tú, entonces el matrimonio es la unión de dos pecadores, y en esa unión hay una lucha constante, donde cada uno va a defender su orgullo, su reino con orgullo. Y el matrimonio son dos orgullosos a veces viviendo bajo el mismo techo, diciéndose cómo se tienen que hacer las cosas el uno al otro, y cada uno luchando con el ego. Hay un filósofo, Schopenhauer, qué difícil apellido, ¿no? Pero este hombre habló del dilema del erizo. Lo podemos poner ahí en la pantalla, es una foto. Hablando del matrimonio, dice que es como 2 erizos que tienen frío y quieren darse calor. Esta metáfora ilustra la compleja dinámica de las relaciones dentro del matrimonio. Imagínate 2 erizos que tienen frío, necesitan calor. Es un día helado, cae nieve. Los erizos tienen la necesidad de juntarse para no morir de frío. Y esto representa la compañía humana, la búsqueda de la intimidad, el afecto en el matrimonio. Pero tú sabes qué tienen los erizos, tienen púas. Y al acercarse, las púas se lastiman el uno al otro. Y esto simboliza, ¿verdad?, los defectos, los egoísmos, las diferencias que cada una persona tiene, y se causan daño. Entonces hay un dilema. Si se separan, mueren de frío. Si se unen, se hacen daño. ¿Qué conflicto? ¿Quién los entiende, no? ¿Cuál es la solución que los erizos deben de encontrar? Una distancia media, tolerable, un punto donde puedan compartir el calor, obviamente sin lastimarse. Y es triste lo que voy a decir, pero muchos matrimonios cristianos, los que no son cristianos, la verdad es que no sé cómo se lleve un matrimonio sin Dios, pero muchos matrimonios cristianos el día de hoy viven infelices. Hay muchos matrimonios que viven en conflicto y de conflicto en conflicto. Matrimonios que cuando tú los ves, no se les ve ningún tipo de alegría. Si tú los observas, a ese matrimonio van a hacer juntos las compras, pagan el auto que se compraron, pasean el perro, pero no hay amistad entre ellos. Son como 2 hermanos que viven en una misma casa y nada más se reúnen para comer juntos. Y estoy diciendo esto dentro de las iglesias. ¿Y sabes qué es lo que está pasando en muchas iglesias, aún cristianas, entre comillas? O sea, se están divorciando. Gente que cree que va a llegar al matrimonio y va a ser feliz, y luego se da cuenta que no es así. ¿Por qué? Porque si no estaba en el centro Dios, entonces nadie más te puede llenar, ni un novio, ni una novia, ni un esposo, ni una esposa, ni un hombre, ni una mujer. Si tú no tienes clara tu identidad en Cristo, nadie te va a poder saciar. Si hay alguien aquí esperando tener un novio, una novia, un marido, una esposa, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para llenarse? No te van a llenar. Tus vacíos se van a llenar, tu alma se va a llenar con Cristo solamente. Mire, dice este libro, una cita: si te casas con alguien esperando que te satisfaga, será una pesadilla estar casado contigo. Estás exigiendo algo que solo Jesús puede proveer. Crees que tu matrimonio es lo que te llenará tu vida y la completará. Eso solo te desilusionará y terminará aplastando a la pobre alma con la que te cases. Yo creo, mis amados, si ya terminara aquí el mensaje, entonces tú dirías: ay, hermano Sergio, vaya predicación, me dejaste solo con las dificultades. Pero ahora vamos a ver las ventajas. Vamos a ver las ventajas de ser soltero. Hay muchas ventajas: ser soltero, ser divorciado, ser viudo. Aquellos que están solteros, primero tienen un regalo muy especial de parte de Dios.
Y a mí me gustaría que tú pudieras salir de esta predicación valorando el regalo que tienes, disfrutando más el regalo de la soltería, disfrutando, mis amados. Ahora, acuérdate que hay un diablo y el diablo siempre te estará recordando lo que te falta. Siempre te estará recordando lo que te falta y si eres soltero te va a decir, estás soltero, te falta un novio, te falta una esposa, te falta casarte, te falta tener compañía. Siempre te estará recordando lo que te falta, pero yo quiero recordarte o quiero decirte lo que ya tienes por ser soltero. Los solteros, número uno, disponen de más tiempo que los casados, ¿cierto o no? Tienes más tiempo. Ahora pregunta, ¿qué hago con el tiempo? Bueno, puedes estudiar, puedes tomarte un tiempo para viajar, para disfrutar con los amigos, para predicar el evangelio, para visitar personas, para conocer a más personas. En primer lugar, tienes más tiempo que los casados. En segundo lugar, los solteros tienen más oportunidad de conocer a más personas, ¿verdad? Y hermanos, amigos, hay personas que son obsesivos con sus esposos. Pero no estoy hablando de esta congregación, estoy hablando de otra congregación. Hay personas que si ven a su esposo saludando a otras personas, con otras mujeres, o al revés, ¿verdad? Hombres que están y que ven saludar a su esposa o a su esposa con otro varón, ¿qué estás haciendo con ese hombre? ¿Por qué estás hablando con esa mujer? Y tienen tanto problema con los celos que no quieren ver a su mujer hablando con nadie o con una persona del sexo opuesto. Mira, el soltero no tiene ese problema. Puedes conocer a todo el mundo. No vas a tener al otro aquí diciéndote, a ver de qué hablas, a ver con quién estás hablando. O sea, no vas a tener ese tipo de celos. Hay muchas personas que tienen miedo, que viven con temor de no saludar a alguien, a un chico, a una chica. ¿Por qué? Porque ahí está el ojo de Saurón viéndolo todo, ¿no? El soltero tiene más tiempo para descansar. A veces se valora mucho eso, ¿cierto o no? El descanso. El soltero tiene más tiempo para leer, para jugar, para salir a comer, para ir al campo, para practicar deportes. Quizás, la verdad, no le damos importancia, pero hay momentos que a uno le gustaría tener eso. Y cuando la persona está casado, pues tienes esas limitaciones. Los niños, ¿verdad? El trabajo. La gran mayoría de los solteros no tienen la carga económica que tienen los matrimonios. Sí, tal vez sí tienen que cumplir con ciertas cosas, sobre todo si viven solos, pero en una familia obviamente tiene o necesita un presupuesto mayor que la que necesita un soltero. Los solteros pueden entrar y salir sin tener que dar algún tipo de explicación. No tienen tantas responsabilidades, no están sujetos a otras personas. O sea, en definitiva, los solteros tienen más libertad. Ahora les digo algo, cuando yo preparaba este mensaje decía, ¿y si yo fuera soltero? No, yo estoy felizmente casado. Pensar en las bendiciones de los solteros, ¿verdad? Es una bendición. Pero lo que quiero que entiendas es que los solteros tienen muchas ventajas y muchas bendiciones, pero el diablo, ¿qué hace? No quiere que tú valores eso y que te centres solamente en una o en dos cosas y ya te centres en eso, y entonces hace que te sientas frustrado, que te sientas infeliz y que te sientas que no vales, que eres una media persona. Si vemos lo que Pablo dice, o sea, mira, Pablo está diciendo, no vivas tu soltería triste o amargado. Mira, ¿te das cuenta cómo Pablo vive su soltería? Él no anda por ahí llorando por las esquinas. No ves a Pablo ahí llorando. Él no anda circulando tampoco en esas páginas de internet de citas. A ver, aquí hay unas de citas cristianas. Voy a buscar, a ver, ¿verdad? No está Pablo haciendo eso. Tampoco dice, es que el aguijón de mi carne es la soltería. Pablo no dice que ese sea el aguijón de su carne. 1 Corintios 7:7. Él disfruta de la soltería. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Y el versículo 7 dice a los solteros, a las viudas, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. No está exagerando, no está mintiendo. Él está disfrutando de la plenitud de estar soltero. Hay muchas ventajas, hay muchas bendiciones con este regalo de la soltería, pero yo quiero que entiendas que Pablo no quería tener una soltería solo para disfrutar de todas las bendiciones que yo acabo de decir. Pablo no quería disfrutar de su soltería solamente para entrar, comer, salir, ir a la playa, tener amistades. No, ¿sabes para qué quería Pablo disfrutar y disfrutaba mucho de su soltería?
Para servir a Dios, para servir al Señor. Y Pablo dice ahí en Corintios, dice, desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio. Qué hermoso, o sea, esa era la bendición que Pablo tenía y cómo él podía, ¿verdad?, hacer muchas cosas para servir más al Señor. Ahora pasemos al tercer punto, ya estamos en la recta final, el propósito de la soltería. ¿Cuál es el propósito? Pablo quería este regalo porque en su corazón él quería servir más al Señor y agradar más al Señor. Si hay alguien aquí que está viviendo su soltería de manera egocéntrica, solo para ti, pensando en ti, mira, estás desperdiciando tu soltería, estás desperdiciando ese momento que Dios te ha dado de estar soltero. Si alguien está aquí con su soltería, solamente gastando dinero en ti, viajando, comiendo, disfrutando, tú no estás entendiendo lo que es la soltería. La soltería, este regalo de la soltería, Dios te lo da para que tú le puedas servir mejor. Imagínate, esto es algo que apasionaba a Pablo, esto es algo que apasionaba. ¿Cuántas cosas se pueden estar haciendo siendo soltero? Obviamente, cuando tú estás casado, también puedes hacer muchas cosas para Dios con tu familia. También puedes dar mucho testimonio, también puedes servir al Señor, también puedes ser como ejemplo, como un faro de luz para otros matrimonios que no viven la plenitud en Cristo. Obviamente nosotros, mira, cuando estás soltero, tu manera de servir a Dios es de una forma. Cuando estás casado, tu manera de servir a Dios es de otra forma. Pero ambos, solteros y casados cristianos, sirven al Señor. En ambos casos se puede servir al Señor, pero los solteros pueden servir al Señor y pueden hacer un montón de cosas. Esa soltería, entonces tú la puedes usar para edificar la iglesia con tus dones, con tus talentos que Dios te ha dado, ¿verdad? Tus capacidades. Eres una persona que sabes, mira, de computación, ¿verdad? Sabes de cosas así de estos. Aquí tenemos muchos problemas, y gracias a Dios por los hermanos, ¿no? Pero hermanos, siempre hace falta. En la iglesia a veces me imagino que somos como el queso Gruyère, ¿no? El queso, ahí está la rebanadota, pero si tú la ves de cerca, tiene hoyos. Y esos hoyitos hay que llenarlos. ¿Y cómo los podemos llenar? Con hermanos que tienen habilidades. Y nunca están de más, nunca está de sobra nadie. Y ese era el deseo que había en el corazón de Pablo. Pablo, él quiere que todo el mundo esté soltero. 1 Corintios 7:32 dice: quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. O sea, fíjate, esto es algo importante. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Te has dado cuenta? Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Verso 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces el casado tiene esa división. Por un lado quiere agradar al Señor, pero por otro lado tiene un compromiso con su esposa. Y Pablo dice: yo quisiera que estuvieras sin esas preocupaciones, sin esas congojas de la carga que trae el matrimonio. Porque estar casado obviamente trae una responsabilidad, un compromiso con tus niños, un compromiso económico. Hay que pagar la renta, la luz, el agua, la gasolina, la comida, la despensa. Entonces eso es la carga de una familia. Pero la mujer soltera se preocupa por las cosas del Señor y la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. ¡Qué bendición! Cuando tú ves solteros o solteras aprovechando bien su soltería, ocupándose en las cosas del Señor. Y la verdad es que los solteros, las solteras son una bendición, hermanos, en la iglesia. Están ocupadas, están dando clases, están haciendo cosas. Entonces, mis amados, sirve al Señor en todo lo que puedas. Involúcrate en la iglesia, sé hospitalario, discipula personas, visita enfermos, visita personas mayores, llévales consuelo, estudia, hermano, prepárate, realiza, no sé, algún viaje misionero. Ayuda a las familias que tienen mucha carga. Qué bendición es eso. Ayer tuvimos una jornada de matrimonios y a mí me daba mucho gusto porque muchos jovencitos, muchos solteros estaban sirviendo ahí. Estaban sirviendo en la alabanza, estaban sirviendo en el café, estaban sirviendo en las mesas, los alimentos. O sea, todo eso era algo muy bonito. ¿Por qué? Porque los solteros están sirviendo al Señor. Están teniendo cuidado. Algunas observaciones. Primero, nuestro Dios, al Dios que servimos, es un rey soberano. Y esto es algo que tú debes de tener muy claro.
Porque eso quiere decir que si el Señor es el que te ha dado ese regalo, Él no se ha equivocado contigo. Él te está dando ese regalo y ese regalo tiene un propósito para tu vida. Es de bendición para tu vida. En segundo lugar, cuidado con el temor al futuro. Porque hay muchos solteros que de repente dicen, ¿y qué va a pasar conmigo cuando yo tenga ya 60, 70 años? Él ha prometido no dejarte ni desampararte. Ahora, cuando llegue el momento, si es que llegara, ¿verdad? Cásate con alguien que ame más a Dios que a ti. Y por otro lado, que nadie se case aquí por querer salir de la soltería. Algunas personas están agobiadas y cuando les viene una persona están deseando casarse. Hay personas que pensaron, ¿verdad? No, es que se me va a ir el tren, dicen. Yo espero que nadie tenga un tren aquí a su lado, ¿no? Que dice que él fue el que agarré. Hay personas, sobre todo señoritas, que después de cierta edad agarran lo que sea con tal de que no quedarse solas. El error de muchos es prescindir de Dios. Amado, y tal vez esto no lo tenga que decir o sí lo tenga que decir, como quiera, lo voy a decir. Descubre dentro de ti por qué estás en esta situación. Hay una tarea que Dios hace, pero hay una tarea que nosotros tenemos que hacer. Hay que examinarnos a nosotros mismos de manera regular para ver si estamos avanzando en nuestra vida, en las distintas áreas, inclusive para corregir las cosas que tenemos que corregir. Finalmente, mis amados, la soltería apunta a Cristo y al Evangelio. El soltero más pleno y más feliz que ha pasado por el planeta Tierra fue nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo jamás tuvo una relación íntima con una mujer. Nunca anduvo en los charcos de la inmoralidad sexual. Su gozo estaba en hacer la voluntad de su Padre. ¿Sabes qué hizo Jesús? Durante sus 33 años de soltero, Él estudió, se divirtió, trabajó, se relacionó con sus padres terrenales, con sus hermanos, con sus amigos, disfrutó de la risa, disfrutó de la comida, de la música, de las fiestas judías, de cada uno de los viajes que hizo, de ayudar a la gente. O sea, ¿te das cuenta cómo vivió Jesús su vida de soltero? Piénsalo, Él vivió disfrutando de todo, sirviendo a Dios, y así es como debemos de vivir la soltería. Él es nuestro modelo. Jesús dedicó toda su vida para servir a las personas y extender el reino de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero decirte, tú no estás solo. Así que valora y agradece este regalo. ¿Le damos gracias a Dios, amados?